Bueno, primero que todo, cordial saludo. Este es el video de sustentación de el método de ecuaciones diferenciales de serie de potencias. Vamos a resolver este ejercicio que dice que y doble prima menos xy prima más y es igual a 0 por el método de series de potencias. Cuando se utiliza este método, lo primero que se hace es hallar una sumatoria para cada uno de los valores de y, sea y primo o sea y doble primo, donde cada sumatoria va a ser la derivada de la primera sumatoria de y. Entonces tenemos que y es igual a la sumatoria de n sub 0 hasta infinito de la constante en el índice que esté multiplicado por x elevado al índice. Si derivo lo que está aquí dentro de la sumatoria, me da esta expresión bajo lo que está el exponente y le resto 1, como normalmente derivamos, y si aplico la derivada de este término me va a dar lo que tengo aquí para la y doble prima. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar las equivalencias que acabo de encontrar en mi ecuación, que vendría siendo esta. Entonces y doble prima va a ser esto, y prima esto, y lo que está acá. Como vemos acá, el único término que está acompañando una variable es este menos x. Lo que voy a hacer aquí es operar ese menos x en ese término, que lo tengo acá, menos x por x a la final. Esto lo que va a hacer es multiplicar esto y se van a sumar los exponentes. Como acá tengo 1 y acá menos 1, esto se va a cancelar y va a quedar xn x a la n. Bueno, ya después de que tengo esto, veo que mis índices están diferentes. Acá tengo 2, acá tengo 1 y acá tengo 0. Lo que tengo es que igualarlos para poder agrupar las sumatorias. Entonces lo que voy a hacer es un cambio de variable. Acá voy a utilizar este k igual a n menos 2 para poder hacer ese cambio de variable. Entonces acá igualo k a 0. Acá tengo mi equivalente. Si k es igual a n menos 2, entonces n vendría siendo igual a k más 2, que sería esto que está acá. Acá tengo n menos 1, entonces acá lo reemplazo n por k. Acá está ck y menos 2xk. Este vendría siendo el primer término, este que está acá. Entonces lo que hice fue hacer mi cambio de variable de k de n a k. Ahora lo hago en el segundo término. En el segundo término pues k es igual a n, entonces no voy a cambiar nada, todo va a quedar igual, solo que en lugar de n va a quedar k. Esto lo hago para tener todo en términos de la misma variable. Igualmente lo hago en el tercer término. Entonces acá no van a haber mayores cambios, solo va a cambiar la variable k por la variable n por la variable k. Ahora escribo la ecuación como tal cual me quedó, el de reemplazo que hice en k en el primer término, el segundo término, el tercer término. Para poder bajar el índice, o sea, subir el índice, perdón, que me tiene que quedar en k sub 1 porque es el índice de mayor grado acá en estas sumatorias. Entonces tengo que evaluar k igual a 0 para ya poder pasar a k sub 1 y sacarlos de las sumatorias. Entonces, evaluando acá, en k sub 0 me quedaría acá esto, cada calidad equivalente a 0, acá a 0, bueno, en todos los términos k, y lo mismo para el tercer término, para poderlo subir a el índice a 1. Entonces acá me quedó esto así. El segundo término sí lo dejo igual porque este ya está en índice 1. El tercero, como también está en 0, lo evalúo en 0. Me queda de esta manera. Y resolviendo lo que está ahí por fuera me quedan dos términos independientes, que es el 2e sub k, que es multiplicando este 2 por lo que me quedó acá, y este sub 0 que me quedó de lo que despejé acá en el tercer término. Después de haber despejado eso, lo que ya puedo hacer es agruparlo a sumatorias, ya que todas tienen el mismo índice. Entonces agrupo estas sumatorias. Acá lo que hice fue aplicar, factorizar esto que tenía acá, estos dos paréntesis los convertí en uno. Bueno,
y ahí seguimos. Bueno, entonces acá todos los términos, como todo esto está igualado a 0, se supone que cada uno de estos términos tiene que ser 0. Entonces voy a trabajar primero con lo que está por fuera de la sumatoria, o sea, estos dos términos, x2, c2, y c0 es igual a 0. Entonces de acá me permite hallar el valor de c sub 2. Pasando este 2 al otro lado a dividir, me quedaría que c sub 2 es igual a c sub 0 sobre 2. Y ahora, con lo que está dentro de la sumatoria, voy a igualarlo a 0. Pero antes de eso lo que tengo que hacer es factorizar. Primero cojo lo que está aquí adentro, lo factorizo. Y bueno, primero antes de factorizarlo lo que voy a hacer es despejarlo. Tengo dos términos dentro de esa sumatoria, dos paréntesis, es el paréntesis que está a este lado y el que está acá abajo. Entonces aquí factorizo, tenía ya anteriormente dos términos, acá lo factoricé y me quedó el factor de ck. Paso esto que está restando al otro lado a sumar, y esto que está multiplicando al otro lado a dividir. Me quedaría que ck más 2 es igual a esto que tengo acá. Esto con el fin de poder ya empezar a resolver, hallar las constantes. Entonces, bueno, ya una vez tengo esto acá, ya lo que empiezo a hacer es reemplazar por los valores de k. Desde k sub 1, porque ya k sub 0 ya desde ese es el índice que empieza esta sumatoria. Entonces cuando reemplazo por k sub 1 todos los valores de k, obtengo este resultado, que k sub 3, c sub 3 es igual a esto. Y realizo lo mismo con esta misma fórmula que me quedo, ya puedo hallar todos los valores. Para el segundo término yo ya había hallado c sub 2, que fue cuando despejé acá c sub 0 sobre 2, ya sé que eso es c sub 2, y lo reemplazo acá cuando k vale 2, que me da el valor de c sub 2, y de ahí ya con esta fórmula voy realizando las operaciones y hallando las constantes. Bueno, acá el procedimiento es reemplazar la variable k, realizar las operaciones, se realiza lo que está abajo, lo que está arriba. Esto me da un fraccionario y está evaluado por una variable que posteriormente ya había encontrado, entonces solo es multiplicar, y con los valores que me da, ya por último tengo que plantear mi solución general, que la solución general está por y de x es igual a c0 más c1x más c2cx al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces acá, como ya hallé mis variables, lo que hago es reemplazarlas en la ecuación general, y me quedaría que la solución general de esta ecuación diferencial por serie de potencias es c sub 0 más c sub 1x más un medio de c sub 0x al cuadrado más un 14avo de c sub 0. Acá me faltaba x al cubo, x a la 4 y x a la 5. Pero bueno, la idea es reemplazar las constantes que se hallaron en el ejercicio. Y eso sería todo, espero se haya entendido y gracias.